Hola amigos, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy por fin, vamos a ver cómo instalar unos intermitentes dinámicos en los retrovisores del Seat Ateca. Y digo por fin porque la mayoría de las tomas de este vídeo las grabamos hace mucho tiempo, pero he estado esperando a publicar este vídeo hasta no estar seguro de dos cosas. La primera es encontrar una manera segura de desmontar las carcasas de los retrovisores. Y la segunda, comprobar que estos intermitentes dinámicos también funcionan en el Ateca de 2021. Y al final del vídeo os explicaré qué tienes que hacer para poder participar en el sorteo de estos intermitentes dinámicos. Estos intermitentes los he comprado en AliExpress y como siempre os dejo el enlace en la descripción. Han venido en esta caja y como podéis ver, los intermitentes están bien protegidos. También traen una pequeña herramienta de plástico que puede ser útil a la hora de desmontar la carcasa del retrovisor. Y esta llave para desatornillar los tres tornillos que sujetan el intermitente. Yo he usado también estos alicates de punta fina y os los recomiendo especialmente si vais a montar los intermitentes en el Ateca de 2021. Ahora veréis por qué. La instalación es muy fácil, pero tiene una parte un poco delicada y es la retirada de la carcasa del retrovisor. En internet hay algunos vídeos que antes de retirar esta carcasa desmontan el espejo. Mucho cuidado, porque el espejo se puede romper con mucha facilidad. Os lo digo porque a mí me ha pasado, como podéis ver. Es mejor mover el espejo hacia abajo y hacia adentro y retirar la carcasa como vamos a ver ahora. Si tenéis una Ateca del 2019, podéis quitar la carcasa así, con cuidado de no romper las pestañas interiores. Pero si tenéis una Ateca del 2021, hay que ir con mucho más cuidado, pues este modelo incluye una luz que va asociada al ángulo muerto. Por eso os recomiendo usar los alicates de punta fina que os he comentado antes. Tenemos que cerrar estas dos pestañas que vemos aquí dentro con los alicates. Y, sin soltar los alicates, estiramos por la parte externa de la carcasa para que las pestañas salgan del anclaje. Y efectivamente vemos que hay un cable que alimenta la luz del aviso del ángulo muerto. Bien, pues ahora los siguientes pasos son los mismos para ambos modelos. Si no lo habíais hecho ya, moved los espejos a esta posición para liberar uno de los tornillos que tenemos que sacar. Ahora sacamos los dos tornillos de la parte de atrás. Y ya podemos sacar el intermitente con cuidado de no estirar los cables de alimentación.
Ahora ya podemos poner el intermitente dinámico. Volvemos a conectar los cables. Y antes de atornillarlo, probamos que funciona. Volvemos a atornillar los 3 tornillos. Y quitamos el plástico de protección. Y nos volvemos a asegurar de que el intermitente funciona antes de montar la carcasa. Montar la carcasa es muy fácil. Encajamos las pestañas en los anclajes y empujamos hasta que oigamos un clic. Queda muy bien, ¿no? Lo que es brutal es la diferencia con los que vienen de serie, que de día apenas son visibles. ¿Y qué tenéis que hacer para poder participar en el sorteo? En primer lugar, tener una dirección postal en España para poderos enviar el paquete. Y en segundo lugar, escribir un comentario en el vídeo. Tenéis tiempo hasta el domingo 27 de junio de 2021. Al día siguiente, el día 28, publicaré el ganador y los reservas en la página web de canalateca.com. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.